Buenas tardes. Ahora en el seminario de este día toca al estudiante de doctorado Marco Larrañaga, el cual voy a describir un poco de su trayectoria académica, ¿no? Licenciado en Oceanología por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, donde realizó un estudio de los patrones de circulación de la Bahía de Todos Santos, Baja California, a través de radares de alta frecuencia. Obtuvo una maestría en Oceanografía Física en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, CICESE, donde realizó un estudio del impacto de los términos asociados a la interacción entre el oleaje y las corrientes en la dinámica del Golfo de Tehuantepec, bajo condiciones de viento intenso. Ahora se encuentra estudiando un doctorado en Legos, en el Instituto Legos, en Francia, donde estudia procesos relacionados al intercambio de energía en proceso de energía entre el océano, la atmósfera y el oleaje, así como su impacto en la dinámica de dichos sistemas. La dinámica del seminario es que Marco va a presentar hacer su ponencia y no sé, Marco, si tú quieras que te puedan interrumpir durante tu presentación, pues tú nos dices, y si no, pues al final él nos contestará preguntas si es que las hay, ¿sale? Entonces, Marco, todo tuyo el escenario, puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a la gente que se dio el tiempo de asistir. Bueno, voy a apagar la cámara y compartir la presentación. Si gustan hacer preguntas, pues pueden hacerlo, pero considero que igual sería mejor hacerlas al final para no alargar tanto la presentación, ¿no? Y bueno, esta presentación es el trabajo que llevo hecho en el doctorado, llevo 1 año y medio, y trata de qué es lo que podemos ganar al resolver la dinámica de las corrientes, en este caso, cuando estamos utilizando un modelo atmosférico acoplado a un modelo oceánico, y en el cual se permite utilizar las corrientes cuando calculamos el esfuerzo del viento, ¿sí? Y estaremos analizando cómo impacta la respuesta del viento en la dinámica del océano. Bueno, el océano, las olas, la atmósfera son 3 sistemas que, entre otros, interactúan entre sí para generar una gran cantidad de procesos, como los que vemos en la figura, que se pueden presentar en diferentes escalas y en diferentes regiones. Como podemos ver aquí, la generación de corrientes de frontera, remolinos de mesoescala, la generación de olas, vientos, eventos extremos, transporte litoral. Bueno, son una gran cantidad de procesos. Y pues conocerlos nos ayuda a poder afrontar muchos problemas, como el transporte de plásticos, transporte de contaminantes, ahorita el sargazo, y muchas otras aplicaciones, ¿no? Y bueno, las observaciones son necesarias para poder entender estos procesos, pero pues las observaciones generalmente tienen bastantes limitantes, ¿no? Como es la resolución espaciotemporal con la que podemos obtener al medir, también los costos, y bueno, habrán bastantes. Y pues una herramienta útil que podemos utilizar para complementar estos estudios son las simulaciones numéricas, ¿verdad? Y no es que las simulaciones numéricas representen toda la verdad, es necesario validarlas, y pues ahí es donde vamos a poder entender cuáles son las mejoras que podemos tener con los modelos numéricos, o las debilidades del modelo, ¿no? Que necesitamos conocerlas para poder pues estudiar bien el proceso. Pues generalmente cuando queremos simular la atmósfera, el océano, las olas, generalmente siempre utilizamos modelos que no están acoplados, es decir, que utilizan condiciones de frontera prescritas y forzamientos prescritos.
Entonces, a pesar de que la dinámica de estos sistemas necesita de los diferentes sistemas, pues no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Y para el caso particular de las corrientes de frontera y los remolinos de mesoescala, hay bastantes trabajos que han mostrado que una de las debilidades de utilizar modelos desacoplados es que tenemos corrientes de frontera y con meandros, y también remolinos de mesoescala muy energéticos en comparación con observaciones. Y bueno, hay varios trabajos que han mostrado que utilizar un modelo atmosférico acoplado a un modelo oceánico, y que cuando calculemos el esfuerzo del viento lo hagamos en función de el viento relativo a las corrientes, pues puede disminuir los meandros en las corrientes de frontera y disminuir la energía cinética de los remolinos. Y pues bueno, fue Renault en el 2016 y colaboradores quienes mostraron esto, pero aparte propusieron un mecanismo por el cual pues los remolinos y las corrientes de frontera van a estar perdiendo esta energía, ¿no? Y bueno, el hecho de tener estos modelos acoplados y que la atmósfera pueda responder ante los procesos que ocurren en el océano se le traduce como una retroalimentación, y aquí lo estaremos refiriendo como current feedback. Y bueno, este current feedback lo que hace es modular la transferencia de energía entre el océano y la atmósfera, y eso lo hace a partir del trabajo del viento, que estaré llamando windwork. Y ese trabajo del viento viene de las ecuaciones de las anomalías de la energía cinética, del balance de la anomalía de la energía cinética, que estaré llamando como eddy kinetic energy. Y pues ahí aparecen estos términos, y estos son los principales que son modificados cuando tenemos interacciones entre el océano y la atmósfera. Es el windward, que es el producto o la multiplicación entre el esfuerzo del viento y las corrientes, y es a través de una descomposición de Reynolds lo podemos separar entre la parte promedio, que llamaré mean windward, y la parte anómala, que llamaré eddy windward. Y aparte, suponiendo podemos separarlo de una lineal entre la parte geostrófica y geotrófica. Y pues este autor también mostró que cuando modificamos esta transferencia de energía entre el océano y la atmósfera, pues hay una respuesta entre las inestabilidades barotrópicas, que nos hablan de la transferencia de energía entre las corrientes promedio y las anomalías, y también la conversión baroclínica, que nos habla de modificaciones en la energía potencial anómala y la energía cinética anómala. Y bueno, principalmente hay dos procesos que están relacionados al current feedback. Este es el primero, que es menos importante, y está relacionado al mean windward. Entonces, vamos a tratar de explicarlo con estos esquemas. Cuando no tenemos current feedback son estos casos, y estamos suponiendo que aquí tenemos una corriente que junto con el viento y el esfuerzo del viento van en la misma dirección. Entonces, cuando tenemos este caso, estaremos transfiriendo energía de la atmósfera hacia el océano, ¿sí? Y cuando van en sentido contrario, estaríamos transportando o enviando energía del océano hacia la atmósfera, por la misma definición de este término, ¿verdad? Y cuando tenemos current feedback y tanto la corriente como el viento van en la misma dirección, vamos a tener que el esfuerzo, por la definición del esfuerzo del viento, el esfuerzo va a disminuir y el viento va a aumentar. Y aparte que el esfuerzo va a disminuir, la transferencia de energía de la atmósfera hacia el océano va a tener valores positivos, pero va a ser más débil. Y para el caso de cuando tenemos corrientes que son en sentido contrario al viento, el esfuerzo va a aumentar, pero el esfuerzo que vamos a tener va a ser en sentido contrario a las corrientes. Lo que va a hacer es que las corrientes por medio se debiliten, y aparte el windward va a ser negativo, es decir, que el océano va a transferir energía hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, por donde la veamos, vamos a estarle o frenando las corrientes promedio o robándoles energía. Y está este otro caso, que es el efecto en la mesoescala. Y bueno, vamos a tratar de explicarlo con este diagrama que propone Renault en el 2016.
Este es el caso sin current feedback y este es el caso con current feedback. Si suponemos que tenemos un viento homogéneo soplando sobre, en este caso, un remolino anticiclónico, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, cuando las corrientes van en el sentido opuesto que el viento, vamos a tener una transferencia de energía del océano hacia la atmósfera. Tenemos aquí valores negativos del windward. Y cuando el viento va en el mismo sentido que la corriente, vamos a tener una transferencia positiva, es decir, de la atmósfera hacia el océano, pero si lo integramos, pues no va a pasar nada, ¿no? Esto se va a cancelar, y aparte, pues no hay una retroalimentación con la atmósfera porque el modelo está desacoplado. Pero en el caso de utilizar el modelo acoplado con current feedback, Marco, una pregunta. Perdón. Ya cambiaste de diapositiva, porque creo que aquí, bueno, yo nomás veo que todavía estás describiendo digamos, el windwork, el mean windwork, el eddy windwork, o sea, ya cambiaste de diapositiva. Sí, ya cambié de diapositiva. Todos pueden ver que ha cambiado las diapositivas de Marco, la presentación. No, yo creo que tiene que volver a presentar, ¿eh? No, se quedó ahí en el texto, Camilo. Sí, es lo que vemos. A ver. Ok. Un segundo para ver si podemos... Voy a volver a compartir la presentación. ¿Ahora sí la ven? No. Bueno, yo no la veo. ¿Alguien la puede ver? Ahí está. Sí. Sí, se ve, bueno, ahora sí que el plano del globo, en un plano ahí. Un mapa y unos circulitos, ¿no? Sí. Sí, un gradiente creo que es de viento, creo, corrientes, metros por segundo. Okay. Ahora voy a cambiar la diapositiva, me dicen si se cambia, ¿ya la cambié? No se ve. ¿Todavía no? No se ve. Sigue donde iniciaste. Ahí está, ya cambió. Órale, está bastante lento, ¿no? Bueno, sí. te voy a ir, disculpa, te voy preguntando, Camilo, cuando cambie la presentación, la diapositiva, y me dices cuando cambie, ¿no? Ok, si quieres di cambio, nomás di cambio y ya. Yo te digo si sí o no, okay. ¿va? Ok, sí. Bueno, entonces, volvemos a explicar esto, disculpen. Les comento que está este otro proceso en el que el current feedback afecta a la mesoscala, y este lo vamos a explicar con este diagrama que está aquí abajo a la derecha. Cuando tenemos un modelo que no está acoplado y tenemos un viento homogéneo soplando sobre un remolino, en este caso ciclónico, que se ve con los contornos grises, cuando el viento está en dirección opuesta a las corrientes, el viento sería el negro y el esfuerzo sería el blanco, vamos a tener un windward negativo, ¿sí? Una transferencia de energía del océano hacia la atmósfera. Y cuando la corriente está en el mismo sentido que el viento, vamos a tener una transferencia de energía de la atmósfera hacia el océano, ¿sí? Pero si integramos esto, pues, ¿no? Y como no tenemos ningún acoplamiento, no hay modificaciones de la atmósfera, pues todo queda igual. Pero cuando tenemos el current feedback, vemos en este caso que cuando el viento y la corriente van en sentidos opuestos, bueno, pasa lo mismo que en la diapositiva anterior, el esfuerzo disminuye y aumenta el viento, disminuye el viento y aumenta el esfuerzo, y aparte aumenta la transferencia de energía del océano hacia la atmósfera, ¿sí? Y cuando el viento va en el mismo sentido que la corriente, disminuye el esfuerzo del viento, y aparte el windward es positivo, ¿no? Entonces, si integramos esto, vamos a tener un windward neto negativo, quiere decir que vamos a transferir más energía del océano hacia la atmósfera, pero aparte estas modificaciones en el esfuerzo hacen que el rotacional del esfuerzo del viento sea en sentido contrario que de la vorticidad de los remolinos, en este caso anticiclónicos, pero cuando es ciclónico es lo mismo. Y lo que va a hacer esto es que este esfuerzo del viento va a frenar el remolino. Entonces,
vamos tanto a frenarlo como a quitarle energía porque la vamos a transferir hacia la atmósfera. Entonces, por donde le veamos, el current feedback lo que hace es quitarle energía cinética a la mesoescala y frenarla, ¿sí? Voy a cambiar. ¿Me dices, Camilo, por favor? Aún no aparece. Sí. Listo. Listo. Bueno, de lo que hablamos anteriormente es el efecto más importante del current feedback, ¿no? Y vamos a ver aquí un ejemplo de cómo repercute en otro artículo de Renault. Aquí lo que tenemos es que cuando tenemos un exceso de energía cinética en la mesoescala, vamos a dejar una huella en los promedios de largo periodo, ¿sí? Y eso es porque vamos a tener un efecto de cascada inversa. Entonces, a la izquierda les muestro una figura del Gulf Stream. En amarillo está el contorno del Gulf Stream de aviso, y en negro tenemos el contorno del Gulf Stream de una simulación sin current feedback. Y del lado de la derecha tenemos también el Gulf Stream con el contorno amarillo de aviso y el contorno negro del experimento con current feedback. Y lo que podemos ver es que en la figura de la izquierda la corriente va bien, pero después, más o menos a llegar a los 70 grados de longitud oeste, empieza a tener muchísimos meandros y a ser muy ancha. Entonces, en la figura de en medio abajo, lo que tenemos es que en el diamante se calculó una PDF de los modos de separación del Gulf Stream, es decir, cuando libera los remolinos, y se ve que en amarillo y en rojo, que es la observación y el experimento con current feedback, la liberación generalmente es unimodal. Y lo que podemos ver es que en la figura de la derecha, el Gulf Stream está mejor representado porque las liberaciones no son tan variantes, ¿no? Y para el caso del experimento sin current feedback, que es el azul, tenemos liberaciones bimodales y como les comento, pues un exceso de energía cinética, y entonces eso deja una marca en el Gulf Stream. Entonces, cuando incorporamos el current feedback, vamos a disminuir estos efectos y vamos a reproducir mejor la energía del océano, ¿no? Ya cambié, Camilo, y ahora les voy a hablar acerca de los objetivos de este trabajo. Ahorita estamos en evaluar cuál es el impacto de los procesos relacionados a las interacciones entre el océano y la atmósfera en la dinámica del océano. Y posteriormente lo que vamos a hacer es incorporar un modelo de olas, WatchWatch 3, para hablar acerca de la importancia de los términos asociados a la interacción oleaje-corrientes y a incluir un coeficiente de arrastre que dependa del flujo de momento. Ya cambié, voy a hablarles acerca de los modelos. ¿Sí cambió, Camilo? Sí, yo te aviso cuando no. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a utilizar el modelo WRF para reproducir la dinámica de la atmósfera. Estaremos utilizando condiciones de frontera e iniciales de era interim, y el modelo tiene una resolución espacial de 1/4 de grado y estamos integrando en tiempo cada 75 segundos. Y para el caso del modelo oceánico estamos utilizando NEMO y utilizamos condiciones iniciales y de frontera de GLORIS. El modelo cuenta con una resolución espacial de 1/12 de grado, alrededor de 8 kilómetros, y estamos integrándolo cada 450 segundos. Y para acoplar estos modelos utilizamos OASIS, que es un acoplador. Lo que hace es que, como ven, tenemos diferentes resoluciones espaciales. Lo que hace es que OASIS se encarga de, cuando Nemo le manda información a OASIS y él la prepara para mandársela a WRF y viceversa, ¿no? Y entonces lo que estamos intercambiando son mapas promediados de forma horaria. Y para la simulación utilizamos 24 años. Empezamos en el 1990. Utilizamos 3 años de spin-up y simulamos ya bien desde el 93 hasta el 2016, son 24 años. Y pues aquí les muestro el dominio, ¿no? Es muy importante recalcar que pues, es un dominio grande, tiene bastantes nodos, pero es muy importante poder resolver bien el current feedback a gran escala, porque como les comento, lo que hace es disminuir la energía cinética de las corrientes de frontera, y si solo estuviéramos resolviendo el Golfo,
estaríamos sobreestimando la energía que entra por la frontera, ¿no? Entonces, es por eso que utilizamos dominios más grandes. Y aparte que queremos también estudiar el Caribe y la dinámica del norte de Brasil. Entonces, generamos dos experimentos. Uno que llamamos no CF, que es no current feedback, y otro CF, current feedback. Y las dos simulaciones tienen un acoplamiento, pero lo que cambia es el grado del acoplamiento. En el experimento sin current feedback y en el de con current feedback permitimos el intercambio de las variables necesarias para calcular los flujos de calor, de manera que los dos presenten otro feedback que se llama el thermal feedback, que es el que obtenemos cuando la atmósfera responde a los cambios en la temperatura superficial, los flujos de calor. O sea, el forzamiento que tenemos va a responder a modificarse por procesos que hay en el océano, ¿no? Entonces, en el experimento con current feedback, sí, NEMO transfiere las corrientes superficiales a WRF, y de esa forma estaremos pues, solo viendo diferencias generadas por el current feedback, ¿no? Voy a cambiar. Aquí está una animación, ojalá que se pueda ver. ¿Sí se ve, Camilo, o no? Que se mueven las cosas. Sí, se ve la animación. Todo bien. Ok. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la dinámica del Golfo de México. Esta está fuertemente influenciada por la corriente de lazo, que estaría llamando loop current, y por diferentes remolinos anticiclónicos que son de color rojo, que ¿no? Se desprenden de la corriente de lazo y se trasladan hacia el oeste, donde mueren. Esta corriente de frontera, el loop current, alcanza velocidades de más de 1.5 metros por segundo y está fuertemente influenciada por remolinos ciclónicos que se generan aquí en la península y por Florida, que como se ven ahorcan el loop current y generan la separación de estos remolinos. El loop current también está fuertemente influenciado por remolinos anticiclónicos que vienen de la corriente de lazo, como pueden ver en la animación. Inyectan una gran cantidad de energía y hacen que crezca el loop current, ¿no? Y pues bueno, los desprendimientos de los remolinos se presentan alrededor entre 3 y 17 meses. Y bueno, ahora voy a platicarles un poco de cómo van a estar los resultados. Primero vamos a tratar de evaluar cómo es el intercambio de energía entre el océano y la atmósfera al cuantificar la transferencia de energía cinética por el windwork y cómo esto modifica la energía cinética. Y después vamos a tratar de ver estadísticas o una serie de tiempo del loop current y tratar de ver estadísticas como hasta qué latitud máxima llega en una PDF, ¿no? La latitud máxima, cuál es el largo del loop current, la energía cinética. Y después vamos a tratar de ver cómo el current feedback modifica o cuál es la respuesta de las inestabilidades barotrópicas y baroclínicas al current feedback, y eso tiene que ver con cómo es que se están liberando los remolinos de la corriente de lazo. Y luego vamos a ver cómo el current feedback modifica las trayectorias preferentes que tienen estos remolinos. Y por último, tendremos un compuesto de todos los remolinos que tenemos a lo largo de estos 24 años para ver cómo cambia su energía cinética, ¿no? Entonces, como les comenté, vamos a empezar por la anomalía de la energía cinética. A la derecha tenemos cuatro figuras. La parte superior izquierda es la energía cinética, la anomalía de la energía cinética promedio de los 24 años de aviso. A la derecha el experimento sin current feedback y abajo a la derecha la energía cinética promedio para el experimento con current feedback. Y luego con líneas segmentadas tenemos unos polígonos. El de la derecha que está sobre el loop current, pues lo utilizamos para integrar la energía cinética dentro del loop current. La otra es la parte central del Golfo y a la izquierda tenemos la parte oeste del Golfo. Y bueno, rápidamente, si vemos la figura de abajo a la izquierda, que es la integral de la energía cinética, podemos ver que en el experimento sin current feedback, que es el naranja, tenemos muchísima más energía cinética, ¿no?
en comparación con aviso y el experimento con current feedback. Eso en todo el Golfo y particularmente en el loop current y al oeste del Golfo, ¿verdad? En todo el Golfo hay una sobreestimación del experimento sin current feedback de más o menos el 28% y solo el 8% en el experimento con current feedback. Y eso es muy similar en el loop current. Y al oeste del Golfo, que es a donde terminan, donde mueren los remolinos, pues también tenemos una sobreestimación importante de más o menos el 50% cuando no consideramos el current feedback. Y bueno, esto también es algo importante. Como vemos, siempre aviso tiene menos energía cinética que el experimento con current feedback, y pues puede ser que nos falte todavía, que nos falte otro zinc de energía que el océano tenga que perder en la simulación, o, como lo demostró Archer en el 2020, que cuando aviso interpola o enmalla los datos que tienen sus tracks, pues pierde energía cinética, ¿no? Y variabilidad espaciotemporal de la superficie libre, ¿no? Y bueno, pues ahora ya vimos que hay una diferencia en cuanto al eddy kinetic energy, y ahora ya lo cuantificamos y ahora vamos a mostrar pues quién se encarga de ello, ¿no? Y esto es el trabajo del viento anómalo con la geostrofía anómala, que le llamo Geostrophic Eddy Wind Work. A la izquierda tenemos este Geostrophic Eddy Wind Work del modelo sin current feedback, a la derecha con current feedback, y hasta la derecha, al último, tenemos la integral de este término dentro de los polígonos, pero aparte también tomando en cuenta la profundidad de los 200 metros. Y eso es importante debido a que, como lo vieron en la animación, hay mucha variabilidad cerca de la costa en la superficie libre, y eso es debido a que la geostrofía se ajusta a los vientos en la costa. Y en este caso que estamos hablando de las anomalías del viento y de la geostrofía, estas están en la misma dirección, por eso tenemos valores de eddy wind work positivos, ¿sí? Entonces, para no enmascarar los efectos del current feedback, pues solo estamos integrando dentro del contorno de los 200 metros. Entonces, cuando en el caso de sin current feedback, que es el naranja, vemos que antes en todo el Golfo la cosa era que la atmósfera transfería energía hacia el océano, por eso tenemos valores positivos. Pero ahora que incluimos el current feedback, la transferencia de energía es más grande, pero en sentido contrario, es negativa, quiere decir que el océano está transfiriendo muchísima energía hacia la atmósfera. Y esto es muy claro, o igual en el loop current, que vemos que es donde tenemos los colores más azules, y también en la región, bueno, en todo el Golfo, ¿no? Y pues esto es debido al mecanismo eddy killing o al proceso de mesoescala, ¿no? Que les comenté anteriormente. Entonces, como les había mostrado, ya cambié de diapositiva, como les había mostrado, Renault en el 2019 mostró que no cambia, como quitamos energía. ¿Todavía no cambia? Listo, ya. Renault en el 2019 mostró que si la energía en la mesoescala medio, como lo vimos en el Gulf Stream, ¿no? Aquí lo que les muestro es una figura muy similar a la anterior, pero ahora de la energía cinética. La otra de la anomalía de la energía cinética. Esta es de la energía cinética. Y lo que podemos ver es que muy, muy similar. Tenemos mucha más energía en el experimento sin current feedback y valores de energía similares en aviso y con current feedback. Y lo que podemos ver es que en el experimento, en las mediciones de aviso y en el experimento con current feedback, podemos pues ver bien cuál es la corriente que entra. Tenemos bien delimitada la corriente que entra y la corriente que sale del Gulf Stream, ¿verdad? Mientras que en el experimento con current feedback, pues hay mucha energía cinética aquí en medio que pues está de exceso, ¿no? Entonces, otra de las cosas que podemos ver es el contorno grueso segmentado, que ese es identificamos el loop current con el contorno de 10 centímetros de la superficie del nivel del mar promedio, ¿sí?
Y con colores, en la línea negra que no está segmentada, tenemos aquí la misma medición para el experimento sin current feedback y con current feedback abajo. Entonces vemos que en el experimento con current feedback es muchísimo más similar la penetración que tiene el loop current en el golfo que lo que mide aviso, y en el experimento sin current feedback pues está más achatado y más contraído hacia afuera, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que esto era debido a esta reducción de la energía cinética, pero también es debido a estos remolinos ciclónicos que se generan en Yucatán y en Florida, que los que llamamos frontal eddies, que viajan alrededor de la corriente de lazo. Aquí no sé si estamos viendo una animación, y lo que vemos es que estos remolinos son más fuertes, eso estoy cuantificándolo ahorita, pero son más fuertes que los que se ven en el experimento con current feedback. Y aquí en este experimento sin current feedback lo que hacen es que retienen el loop current. O sea, a pesar de que está entrando bastante energía del Caribe, estos remolinos que son bastante intensos, los frontal eddies, retienen al loop current y este no puede crecer. Y aparte, al noreste del loop current hay liberaciones de pequeños remolinos anticiclónicos que alcanzan a durar más de 200 días y llegan hasta la costa, y pues eso no los vemos tanto en aviso ni en el experimento con current feedback, ¿no? Entonces, el hecho de tener current feedback, aparte de debilitar la mesoescala del loop current y de los remolinos liberados por el loop current, también modula estos frontal eddies, disminuyendo su energía y permitiendo que el loop current se desplace de mejor forma, ¿no? Y eso lo vamos a ver aquí en una serie de tiempo, ¿no? Ya cambié la diapositiva. Lo que estamos mostrando son 3 series de tiempo de la energía cinética del loop current. Para obtener la energía cinética del loop current utilicé la metodología de Leven de 2005, en la que utiliza el contorno de 17 centímetros de la anomalía de la superficie del mar para delimitar el loop current. Y ya que tenía los contornos, pues lo que hice fue integrar la energía cinética dentro de los contornos para tener estas series de tiempo. Y claramente lo que podemos ver es en la figura de mero arriba, que es la de aviso, color gris, es que la energía cinética y el comportamiento, la evolución temporal del loop current es muy similar al caso con current feedback, salvo que con current feedback tenemos un poco más de energía, como ya lo hemos visto en los promedios. Pero sí podemos ver que en el experimento sin current feedback, que es el naranja, tenemos una muchísima más energía en el loop current. Aquí el loop current no tiene energía, empieza a acumularla, acumula demasiada y después hay un desprendimiento de los remolinos en ese brinco grande, ¿no? Entonces el loop current está liberando remolinos muy energéticos en el experimento sin current feedback. Y algo que no está tan fácil de notar es que entre liberaciones en el experimento sin current feedback hay periodos donde la energía cinética no crece. Y eso es debido a lo que les comentaba, que estos frontal eddies lo que hacen es que mantienen el loop current, lo comprimen, y es cuando llegan la energía cinética de los remolinos del Caribe, cuando esto aumenta, ¿no? Y luego después se generan las liberaciones muy, muy fuertes. Entonces tratamos de meterle un poquito de estadística. Aquí les muestro, ya cambié de diapositiva, aquí les muestro la latitud máxima que alcanza el loop current para aviso en negro, no current feedback en naranja y current feedback en azul. En medio les muestro la longitud que tiene el loop current, y a la derecha les muestro la energía cinética, ¿no?, integrada dentro del loop current. Entonces, podemos ver rápidamente que para el caso de la latitud máxima y el largo del loop current, los 3 casos tienen una distribución bimodal. Los máximos que se presentan están entre 24 y 25 grados de latitud norte, y el segundo, que es el que más predominante para aviso, está alrededor de los 27 grados. Y podemos ver que en el experimento sin current feedback, que es el color naranja, alrededor del 20% del tiempo el loop current está entre 24, más o menos 24 grados de latitud norte, ¿no? Es muchísimo el tiempo, y por lo tanto en la figura de la derecha, pues
tiene longitudes de entre 500 y 1000 kilómetros solamente, ¿no? Y mientras que el experimento con current feedback es bastante similar al de aviso en cómo se modula el loop current en esas latitudes. Y después en la latitud que es la más predominante en aviso, que es alrededor de 27 grados, pues el experimento con current feedback sí lo puede reproducir, y el experimento sin current feedback, que es en naranja, no llega a los 27 grados, se queda entre los 26 y 27, por lo que les comento de estos remolinos que modulan la corriente de lazo. Y pues también podemos ver que el largo de la corriente de lazo es menor en el experimento sin current feedback. Y pues bueno, también podemos ver en la figura de hasta la derecha que la energía cinética es mayor en el experimento sin current feedback que en aviso y en el con current feedback. Aquí al final, pues debido a que se llena de energía el loop current y después hay una liberación bastante intensa de remolinos, ¿no? Y pues una debilidad que tenemos aquí en cuanto al experimento con current feedback es que en aviso, pues sí, la corriente de lazo tiene una penetración mayor dentro del Golfo de México, ¿no? Que eso no se ve en el experimento con current feedback, y no sabemos si faltará algún otro zinc de energía que reduzca la interacción de estos remolinos ciclónicos o qué esté pasando, ¿no? Pero pues ahí le falta un poco. Y pues ahora que vimos que el remolino el experimento con current feedback mejora la dinámica de la corriente de lazo, pues vamos a analizar cuál es la respuesta de las inestabilidades barotrópicas y baroclínicas al current feedback, ¿sí? Cambiar de diapositiva. Tenemos aquí 6 figuras. Las dos primeras de arriba y la izquierda son las inestabilidades baroclínicas. A la izquierda para el caso sin current feedback, a la derecha para el caso con current feedback. Y abajo lo mismo, pero para las inestabilidades barotrópicas. Y a la derecha arriba tenemos estas cantidades integradas espacialmente en la región del loop current, ¿no? en este polígono. Entonces, si recordamos el eddy Windward geostrófico, cuando no teníamos el current feedback, lo que hacía era que inyectaba energía de la atmósfera al océano. Pero ahora que tenemos current feedback, aquí en azul se puede ver que ahora la transferencia de energía es del océano hacia la atmósfera, ¿no? Y lo que queremos ver es cómo se modifican estas inestabilidades. Podemos ver en la figura de las inestabilidades integradas que la inestabilidad barotrópica, que es KMKE, lo que hace es que está reduciendo la transferencia de energía del flujo medio al flujo anómalo, y eso es debido a que el current feedback reduce las interacciones entre el flujo anómalo, la mesoescala, y el flujo medio, ¿no? Como lo habíamos visto. Entonces, esto es un reflejo de que estamos reduciendo la cascada de energía inversa. Y también podemos ver si solo nos quedamos con esta integrada espacialmente, que solo es negativa, pues no estaremos viendo desprendimientos de remolinos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es analizar la inestabilidad barotrópica positiva y negativa, que es la figura de abajo a la derecha, ¿no? Entonces, a la derecha, en la parte positiva, lo que estamos haciendo es reducir la transferencia del flujo medio hacia la parte anómala, y en la parte derecha también hay una reducción de la transferencia, ¿no? de la energía. Y esto porque pues tenemos menos energía disponible. Y ahora hay algunos aquí puntos importantes. Tenemos dos posibles como locaciones en las que se pueden estar desprendiendo remolinos, y vamos a empezar a hablar de ello en la parte del experimento sin current feedback, que es la figura de abajo de la izquierda. Entonces, el primero está aquí, donde llega la punta de la corriente de lazo. Tenemos valores positivos, lo que indican una transferencia de energía de la parte promedio hacia la parte anómala. Y eso está al oeste, y tenemos otra al este, ¿sí? Entonces, la parte de la izquierda es la de la liberación de los remolinos grandes y muy energéticos, que son liberados del loop current.
y la de la derecha está relacionada a esos pequeños remolinos que vimos en la animación que se estaban liberando por estos frontal eddies, ¿sí? Y para el caso del experimento con current feedback, que es el de la derecha, estamos viendo que ahora hay dos caminos preferentes que están al oeste de la corriente de lazo, ¿no? Esta que los remolinos viajan hacia el suroeste y esta que viajan hacia el este. Y aparte también estamos viendo que incrementó espacialmente esta inestabilidad, lo que muestra que, bueno, que está asociado a que ya no estamos liberando esos remolinos pequeños, sino que ahora los frontal eddies que están a la izquierda y a la derecha de la corriente de lazo se juntan para generar una liberación. Y por lo mismo tenemos menos energía o menos inestabilidades aquí, ¿no? Estamos reduciendo las liberaciones de remolinos pequeños que veíamos en el experimento sin current feedback. Y bueno, es bastante importante, ¿no? Y bueno, ahorita estamos tratando de estudiar cuál es el efecto que tiene el current feedback en las inestabilidades baroclínicas, y la respuesta de este es incrementar la transferencia de energía de la atmósfera hacia el océano, ¿no? Pero pues ahí todavía no hemos metido mucho trabajo. Y bueno, ahora lo que queremos hacer, ya vimos cuáles son los caminos por los que se pueden liberar remolinos, y ahora pues lo que fuimos a hacer es validarlos. Entonces utilizamos el método de detección de remolinos de Chinois, y lo que hicimos fue pues graficar las trayectorias de los remolinos. Aquí a la izquierda tenemos aviso, a la derecha tenemos el experimento sin current feedback y abajo el experimento con current feedback. Y esos están graficados sobre el eddy kinetic energy, y está saturado de manera que podamos ver cuál es la huella que dejan los remolinos en la energía cinética, ¿verdad? Y podemos ver claramente que hay muchísima más similitud entre aviso y el experimento con current feedback. Y en el experimento sin current feedback, arriba a la derecha, tenemos mucha más energía cerca de la costa al oeste del Golfo de México, ¿verdad? Y en la figura de aviso, lo que hicimos fue poner un transecto, hicimos una PDF del número de remolinos que pasan por esas latitudes. Y en aviso creo podemos que no ver, ha cambiado. ¿No ha cambiado? Marco, sí. ¿Ya o no? No, no ha cambiado. La voy a volver a compartir, ¿está bien? Sí, inténtalo. Ya está compartiéndose, me dicen por favor si... Sí, está muy lenta la transferencia. Ya apareció. Ya, bueno, como les comentaba, estamos aplicando el eddy kinetic energy en colores, y los tracks de los de aviso no current feedback y current feedback. Y en la figura de aviso está una raya que es un transecto por el cual contamos cuántos remolinos pasan por cada latitud, ¿sí? Y en la figura de abajo de la izquierda tenemos la PDF. Entonces, como podemos ver, en aviso pueden distinguirse tres trayectorias preferenciales, una más o menos entre 25 y 26 grados de latitud norte, en el que pasa alrededor del 45% de los remolinos, otra entre 24 y 25, donde pasan alrededor del 25%, y una última entre 26 y 27, donde pasan alrededor del 10%. Está a ojo, ¿no? Pero más o menos. Y podemos ver claramente que en el experimento sin current feedback tiene una distribución bimodal con máximos entre 24 y 25 y 26 y 27. Se puede ver en la figura claramente que por el medio casi no pasan remolinos, sino por los extremos. Y los remolinos que van hacia el suroeste son los remolinos muy energéticos que les comentaba, y los que viajan como por el noroeste son en su mayoría remolinos pequeños que se desprenden del loop current, ¿no? Y si lo comparamos esto con el experimento con current feedback, podemos ver que la distribución es un poco más similar. La que tiene mayor la más preferente está entre 25.5 o 26.5 grados de latitud norte, un poco desviada de lo que vemos en aviso, pero más similar que la de no current feedback. Y la segunda está entre 23.5 y 25 grados de latitud norte, que es esta de aquí abajo,
que también está un poco desviada hacia abajo. Pero cualitativamente podemos decir que sí estamos mejorando un poco la trayectoria preferencial de los remolinos que se liberan del loop current. Y bueno, sacamos algunas estadísticas rápido. Ya cambié de diapositiva. En estas... Aún no aparece. No aparece. Bueno, en estas lo que vamos a estar viendo es cuál es el tiempo de vida de los remolinos, su velocidad de traslación, la energía cinética que tiene cuando estos son liberados y la razón de disipación de la energía de los remolinos. ¿Ya cambió, Camilo? Aún no. ¿Alguien vio el cambio? No, ¿verdad? No, pues la voy a volver a... Ya faltan poquitas diapositivas, ¿no? Pero voy a volver a compartirla. Ya está compartida. ¿Sí la están viendo? Ahora sí. Sí. Ok, entonces les comentaba que estamos viendo unas estadísticas, unas PDFs del tiempo de vida de los remolinos, la velocidad de traslación, la energía cinética promedio y la razón de disipación de la energía a lo largo de la vida del remolino, ¿no? Promedio. Entonces, algo que podemos ver claramente en los grises es que, y en el tiempo de vida, es que los remolinos de aviso duran entre 200 y 400 días, la mayoría, y que tienen poca energía en comparación con los experimentos numéricos, ¿no? Aquí abajo. Están entre, no sé, entre 0.1 y 0.2, ¿no? La mayoría, metros cuadrados por segundo cuadrado. Y en cambio, el experimento sin current feedback, los remolinos duran entre 200 y 600 días, pero también tenemos, no sé, un 25% de los remolinos, o casi 30%, que duran de más de 600 días, ¿no? Y aparte, si vemos en la figura de abajo a la izquierda, en la energía cinética, los remolinos sin current feedback, que son los naranjas, o tienen muy poca energía, entre 0 y 0.1, o tienen mucha energía, ¿no? Que ya lo hemos hablado, son la diferencia de los remolinos muy energéticos que se desprenden al oeste, y los muy poco energéticos que se desprenden por la parte del este, noreste. Y en cambio, el experimento con current feedback, que son los azules, pues los remolinos tienen una duración preferente entre 400 y 600 días, y pues son un poco más energéticos. Entonces, bueno, pues para ver estas diferencias, pues cuantifiqué la velocidad de traslación, es muy, muy similar entre los tres y coincide con otros trabajos que la han reportado, es alrededor de 4.3 kilómetros por día. Y donde sí vemos, aquí otra cosa es la disipación de la energía cinética, la razón de disipación. Vemos que aviso y el experimento con current feedback tienen valores muy, muy similares, entre -6 y -2, por eso a la -4 metros cuadrados sobre segundo por día. Y en el caso de sin current feedback, que es en naranja, hay razones de disipación muy fuertes a la izquierda, que serían los remolinos muy energéticos que llegan y cerca de la costa disipan mucha energía, o tienen disipaciones de energía muy débiles que están asociadas a los remolinos débiles que son liberados, ¿no? Entonces, pues está raro que tengamos remolinos que duran menos y con menos energía cinética en aviso, pero que la razón de disipación de la energía sea muy similar en el experimento con current feedback. Entonces, esto nos lleva a pensar que posiblemente pues, nos falte algo en la simulación, algún zinc de energía, pero también podría deberse a las limitaciones en las mediciones de aviso que hemos mencionado, ¿no? Y como Lippard lo propone, que muestra que las mediciones no trabajan muy bien cerca de la costa, que es donde los remolinos mueren, ¿no? Entonces, sí necesitamos medición o observaciones para poder validar estos resultados, ¿no? Como podrían ser anclajes, gliders. Y por último, les muestro los compuestos que hicimos de los remolinos. Utilizamos el algoritmo de Peliasco para poder hacer el track de los remolinos. Después, cada remolino lo orientamos según su dirección de propagación y hicimos el promedio de todos estos remolinos en todos los tiempos, ¿no? Entonces, ¿sí cambió la figura, Camilo? Sí. Entonces, a la derecha les muestro unos cortes y podemos ver las componentes U y B del experimento sin current feedback.
a la izquierda y a la derecha con el experimento con current feedback. Y aquí les muestro unos contornos. El contorno negro grueso hace referencia a las velocidades de las corrientes de 0.5 metros por segundo. El contorno negro delgado hace referencia a corrientes de 0.25 metros sobre segundo y el contorno segmentado a 0.1 metros sobre segundo. Y lo que podemos ver rápidamente es que tenemos una corriente muchísimo más fuerte en el núcleo del remolino sin current feedback en comparación con el remolino con current feedback, que el núcleo es más pequeño y con corrientes más débiles, ¿no? Entonces calculamos la energía cinética de estos remolinos y la integramos verticalmente, y eso es lo que mostramos en la figura de abajo a la izquierda. A la izquierda está el experimento sin current feedback, a la derecha con current feedback, y pues vemos que sin current feedback hay valores de 45, 50, deberían ser metros cúbicos, no, metros a la quinta por segundo, me equivoqué, metros cúbicos sobre segundo. Y en el experimento con current feedback hay valores de más o menos 30. Entonces, tiene menos energía, y si los integramos en la vertical, espacialmente también, pues vemos que en el experimento con current feedback tenemos hasta un 24% menos de energía cinética, ¿no? que pues es bastante, ¿no? Y pues recordemos que esto puede tener bastantes implicaciones en los flujos de calor. Por ejemplo, esos remolinos tienden a bajar la termoclina, entonces acumulamos más calor y esto puede tener repercusiones cuando estamos simulando huracanes u otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante. Y bueno, para terminar, como resumen, pues logramos ver que los modelos que no están acoplados y que no incluyen este current feedback, pues presentan bastantes diferencias, por lo menos en energía cinética, en comparación con observaciones. Y pues el current feedback modula la transferencia entre la energía del océano y la atmósfera. Lo que hace es reducir la actividad de la mesoescala, en este caso de la corriente del lazo y los remolinos que se desprenden de ella, y también de los remolinos que circulan alrededor del loop current. Y bueno, incluir el current feedback lo que hace es que reorganiza la corriente de lazo y mejora la dinámica de larga escala y mesoescala en el Golfo, por lo menos. Y al trabajo futuro, estamos trabajando en son las respuestas de las inestabilidades baroclínicas ante el current feedback, y estamos haciendo las estadísticas de los frontal eddies, y también lo que falta es, ya que hicimos el compuesto de los remolinos anticiclónicos y vimos cuál es la diferencia en la energía cinética, pues queremos estimar cuál es la diferencia en el windward, ¿no? Que es el que se encarga de esa transferencia de energía. Y espero unos 2 meses ya podamos empezar a incluir el modelo WaveWatch 3 para poder estudiar el oleaje. Queremos ver cuál es el efecto de los términos asociados a la interacción o las corrientes en la dinámica del océano. Y también vamos a utilizar un coeficiente de arrastre que dependa del estado del mar y un balance de momento que también considere el momento que utiliza la atmósfera para generar olas, ¿no? Y espero que se vea aquí en la figura de la derecha, les muestro un diagrama que es un poco más complicado que el anterior, en el que se muestran las variables que se van a estar intercambiando entre los 3 modelos, ¿no? Y listo, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo y no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Marco. Ahora, la sesión de preguntas, vamos a hacer lo siguiente. El que quiera hacer su pregunta, levante su mano con la aplicación de Teams, y así para llevar el orden, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, pues tiene que mostrar su micrófono, mostrar su cámara y prender su micrófono. ¿Nadie tiene preguntas? Yo creo que levanté mi mano. No se ve. Ahí está. Ya estás. Bueno, vas. Voy. Hola, Marco. Hola. Muy interesante tu presentación, muchas felicidades, y está muy padre el trabajo que estás haciendo de tesis.
Nada, te quería comentar lo de aviso. Tú lo dices, o sea, que te falta energía en aviso. Tú lo dices como que podría ser basado en estudios previos, pero en realidad así es, ¿eh? O sea, para la corriente de Yucatán y de Lazo específicamente, la velocidad perpendicular al canal, los datos de mediciones directas son entre 1.5 y 2 veces más grandes en las mediciones que en aviso. Entonces, esta energía extra que te está dando tu modelo sí es real. O sea, si tú tuvieras observaciones, verías más energía en las observaciones que en aviso. Entonces, para esa zona, tal cual, así es. Y también hay algunos eventos, por ejemplo, donde mostraste las series de tiempo de la longitud de la corriente de Lazo, de los parámetros de la, casi al principio de los parámetros de la corriente de Lazo, que tenías aviso y luego tenías tu modelo no acoplado y el acoplado. Y tenías, justo mostraste el año 2000 en el que la corriente de Lazo no se extendió y en tu modelo acoplado sí se extiende. Tienes también esta variabilidad interanual. O sea, a pesar de que aviso tiene menos energía, sí reproduce correctamente la variabilidad y la posición de la corriente. Entonces, hay eventos como este de 2000 en el que efectivamente se liberaron una serie de remolinos de golpe y perdón, hubo un bajo transporte en el canal de Yucatán y entonces esa variabilidad también es real, de hecho tiene una periodicidad alrededor de 4 años. Y bueno, mi pregunta es sobre la estacionalidad, porque de hecho hay cosas que se están estudiando con modelos que no dan exactamente como se ven las observaciones. Y pues puede que le hayas dado al clavo, ¿no? O sea, que en gran medida sea esto que estás mostrando. Y me llamó mucho la atención este comportamiento bimodal que mostraste del Gulf Stream, que cuando usaban modelos acoplados, solo tenías, que comparaste con aviso y que solo tenías un máximo. Y me pregunto si viste algo de estacionalidad en tu modelo en liberación de remolinos. Gabriela, ¿verdad? Sí. Perdona pero... los dos. ¿Pueden prender sus cámaras? Yo tengo mi cámara prendida. Pero es que si yo estoy compartiendo la presentación, no puedo poner la cámara. Creo que sí, pero ya la presentación creo que ya la puedes quitar. Bueno, primero quisiera mostrarle una figura a Gabriela, que ya he visto artículos de ella y de Julio Chemba, en los que se veía que sí, cerca de Yucatán las corrientes al parecer eran más fuertes con los aparatos, con las mediciones que con aviso. Y otra que estuvimos viendo, no sé si se ve esta diapositiva, son unos perfiles, unos transectos. Aún no. No sé. Bueno, a ver, voy a parar la presentación y compartirla nuevamente. Por favor, me avisan cuando esté. Lo que estamos haciendo es hacer un transecto. Ya. ¿Ya? Estamos haciendo un transecto que corta el current y que pasa por una región cerca de Yucatán donde los modelos generalmente tienen corrientes mayores que aviso. Y esto es justamente pensando en lo que me comentas del Gulf Stream. Quitamos la mesoescala y lo que... bueno, perdón. Está el transecto y abajo están los cortes para el experimento sin current feedback, en medio para aviso y a la derecha la diferencia. Aquí no estamos metiendo aviso ahorita, ¿no? Y lo que vemos es que cuando quitamos la variabilidad esta o la energía de mesoescala, en el experimento con current feedback podemos ver bien la separación entre las corrientes que entran y las que salen del loop current, ¿verdad? Y en el cambio, en el experimento sin current feedback, esto no se puede ver tan fácil porque hay mucha actividad de mesoescala. Y lo que vimos es que cuando quitamos este exceso de mesoescala, quitamos la huella de la mesoescala en el promedio, y lo que vemos es que aquí está la diferencia entre el experimento con current feedback y no current feedback, y vemos que son un poco más corteras, pero también más delgadas. Y lo que pasa es que este exceso de variabilidad, cuando lo quitamos,
la anomalía de la superficie libre se hace un poco más angosta y aumenta el gradiente y tenemos corrientes más intensas, ¿no? Entonces, estaría súper bien tener datos para poder validar este comportamiento, ¿no? Y en cuanto a... ¿Perdón? Ajá. No, perdón. En cuanto... bueno, y aquí también, bueno, si vemos que las corrientes son más intensas, ¿no? Y también en cuanto a la variabilidad de loop current con algo estacional, pues calculé, no traigo aquí, pero calculemos espectros en frecuencia de la energía integrada en el loop current de la serie de tiempo, y lo que vimos es que hay una frecuencia, mucha energía en los tres productos, en aviso y en los dos experimentos, con una frecuencia, un periodo anual. Y después esas oscilaciones están moduladas por periodos de un poco más baja frecuencia, de más de 1000 días en aviso y en el experimento con current feedback. Pero en el experimento sin current feedback hay un pico con mucha energía que está más o menos en 440 días, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos esas variaciones muy fuertes en el experimento sin current feedback. Ok, pues muy interesante, porque esto a lo mejor explicaría esa parte que le está faltando a los modelos, ¿no? Y por lo cual muchas veces en los modelos ven ciertas cosas que no lo vemos para nada exactamente igual en las corrientes, ¿no? Muchas gracias, Marco. Felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más, aparte de Gabriela? Bueno, Marco, creo que ya nadie pregunta, entonces, pues, te agradezco mucho que hayas tomado la invitación para dar el seminario de este día y, pues, estamos en contacto. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por haber asistido hoy al seminario. Muchas gracias.